En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de Juan, capítulo 1. Todo por medio de Él llegó a ser, y sin Él nada llegó a ser de lo que existe. En Él la vida era, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en la oscuridad brilla, pero la oscuridad a ella no la recibió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Espíritu Santo, Iluminados santificador. trono de la sabiduría, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo quiero invitarlos entonces a que hoy concluyamos toda esta primera parte. Ahora sí, hoy concluyamos esta primera parte del prólogo. Miren que no hemos concluido la primera parte, pero yo ya les había avisado a todos ustedes de que lo que hacemos acá, sobre todo con esta primera parte, es eso. Ustedes me escucharán una síntesis al finalizar la explicación de todos estos versículos. En esa síntesis, otra vez dialogando con Raymond Brown, que es el autor que nos está acompañando en esta primera lectura. Después, cuando hagamos el primer capítulo, nos acompañará otro autor y así sucesivamente. Van a escuchar que él, por ejemplo, habla de la desconexión del prólogo, aunque obviamente también habla de relaciones, mientras que yo hablo de la conexión del prólogo con el resto del Evangelio. De esa manera ustedes tienen dos caras de una misma moneda. Y sigo diciendo prólogo por el hábito, por la costumbre, pero ya les he dicho que es mejor, al menos desde mi punto de vista y de otros estudiosos, llamar a esto introducción, o si queremos la poesía del himno introductorio, como lo llama Raymond Brown, que me parece un nombre muy adecuado. Quiero invitarlos entonces a que vayamos hacia el texto de la creación que nosotros encontramos o que hemos introducido en la clase anterior a partir del versículo 3 de este himno introductorio. Como lo hemos presentado la semana pasada, pues simplemente voy a recorrer un poquito eso que dijimos ya, como para conectarnos desde el principio, diciendo lo siguiente, que me parece a mí que es absolutamente esencial lograrlo comprender. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de el himno introductorio y estábamos hablando de Enargé, uno podría pensar que Enargé es la creación, porque Bereshit en el Génesis apela a la creación. Pero cuando vemos el versículo 3 que dice todo por medio de él llegó a ser, entonces suponemos que Enargé no se refería a la creación, sino al antes. Recuerden que Enargé se puede traducir también como una especie de forma adverbial que significaba anteriormente, sin especificar el cuánto. Entonces aquí hay una diferencia en contraste con el relato del Génesis, porque aquí ya vamos a hablar de la creación y de una creación un poco compleja, en el siguiente sentido. Nosotros aquí entonces tenemos ante nuestra vista otro paralelismo, como habíamos dicho en la clase pasada. Vamos dejando por un momento el paralelismo de la gradatio, es decir, ya no encontramos la última palabra que se repite al principio del siguiente renglón y nos trasladamos a otra forma de construcción de la poesía hebrea, aunque esto es griego, o de mentalidad hebrea traducida al griego, que es el paralelismo antitético o de antónimos, para decirlo un poco más fácil y una palabra un poquito más cercana a nosotros. ¿Por qué sinónimos? Decíamos nosotros la semana pasada que encontramos al inicio de este texto la palabra todo, el adjetivo todo en lengua griega, y junto al adjetivo todo, o sea, al principio en el primer verso, como contraste en el segundo, encontramos una palabra, la palabra joris y sin. O sea, pasamos del todo a lo contrario, a la nada. Y entonces hay una contraposición del sentido, mientras que joris es una preposición. Obviamente a joris, que está acá, lo voy a juntar con udg para que me quede nada. Entonces aquí tenemos el juego de oposiciones, el paralelismo.
Yo les hablo de esto porque son las características de la poesía hebrea. Ya hemos visto un paralelismo. Recuerden que es poner una serie de ideas en paralelo y con algún tipo de relación. Vimos el paralelismo de Gradatio, vimos el quiasmo. Ahora estamos viendo el paralelismo de oposición. Esto es parte del lenguaje de los estudios bíblicos. Entonces aquí nosotros tenemos ese lenguaje de oposición que ustedes pueden ver ya bien representado en las palabras que ahí en la diapositiva se han iluminado. Un paralelismo que por lo demás tiene una también fuerte afirmación de fe. ¿Por qué una fuerte afirmación de fe? Porque si estamos hablando del logos, antes en el Génesis se dice Dios creó todo y dijo sea y fue. Ahora nosotros nos estamos deteniendo como en un punto de ese momento creativo. ¿Cuál es? En el que Dios dice. O sea, el texto no nos dice a nosotros que Dios habla, pero la palabra logos nos lleva a pensar en eso. Porque Jesucristo no fue presentado con identidad de Jesucristo desde el principio, sino fue presentado bajo la identidad de un concepto que vulgarmente traducimos como palabra, como verbo, logos, pero que hemos dicho que es mejor no traducir. Por ejemplo, Brown habla de la desconexión de este texto porque la palabra logos no la volveremos a escuchar referida a Jesucristo durante toda la obra. En tanto que yo he hecho conexiones con otras palabras, verdaderamente logos se escucha aquí y solo acá. Entonces, claro, puede aparecer un poco contradictorio, entonces hay también desconexión en ese sentido, pero era innecesario seguir llamando a Jesucristo logos en la obra que ya ha ido a narrar pues la encarnación y lo que se viene después de ella. Ahora bien, es interesante entonces, claro, en el Génesis se dice, Dios dijo, pero ¿qué dijo? Dijo, sea la luz. ¿Cuál fue la palabra que empleó o el logos que usó? Entonces aquí viene el texto del libro introductorio del cuarto evangelio, donde se dice que todo, a causa de él, o a través de él, perdón, llegó a ser. Entonces, lo que dice Dios en el Génesis, de acuerdo a lo que nosotros tenemos en este pequeño fragmento de la poesía, en este versículo 3, lo que dice Dios en Arge es logos. Y como dice logos, todo llegó a ser. Entonces sumamos a este juego de repeticiones que hemos visto al principio entre Panta y Joris, otras repeticiones, las 3 repeticiones de un verbo que ya hemos mencionado, el verbo ginomai. Bueno, ¿me puedes repetir por favor la comparación de lo del Génesis? Claro. Mientras en el Génesis nosotros estamos hablando de que Dios dijo y preguntamos qué fue lo que dijo, dijo sea la luz, etcétera, etcétera. El Evangelio de Juan parece interpretar ese Dios dijo. ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Qué usó para crear? Dijo logos. Y entonces todo llegó a ser. Es como una especie de, bueno, ya les diré qué es esto que está sucediendo acá, o qué ejercicio está haciendo el autor judío con los relatos creacionistas que tenemos en las Sagradas Escrituras. Pero bueno, desde el punto de vista del estilo ya decíamos, la poesía está llena de repeticiones, esto ya lo había dicho, simplemente lo estoy volviendo a mencionar. Aparte de la oposición entre Panta y Joris, Judé, En y Gen, tenemos las repeticiones del verbo ginomai que están ahí iluminadas. La misma egeneto y otra que está conjugada en otra forma, gegone. Las 2 primeras son el tiempo auristo. ¿Recuerdan la diferencia entre imperfecto y auristo? Yo la vuelvo a repetir simplemente como para que eso vaya quedando asimilado y forme parte de nuestro lenguaje. Recuerden que el imperfecto es algo que comenzó, pero cuyos efectos todavía se pueden seguir verificando. No ha terminado. En cambio, el auristo es una acción que comenzó y terminó en algún punto en el pasado. Entonces aquí se está diciendo que todo por medio de él llegó a ser, o sea, se refiere al evento creativo. En algún momento Dios creó. Y creó a través del logos. Es interesante que en todo caso el texto del himno introductorio no refieren a Dios como el creador, sino que utilicen al logos para decir todo fue creado por medio de él.
Pero al mismo tiempo recordemos que en la mitad, entre los versos 1 y 2, entre los versículos 1 y 2, estaba la profesión de fe, que decía, kai ho logos, kai theos, en ho logos, y Dios era el logos. Entonces se dice sí, pero no se dice. No se dice aquí, Dios creó todo, pero sí se dice que por medio de logos todo fue creado, pero el logos es Dios. Entonces, en esa relación es la que nosotros nos vamos a seguir manteniendo, porque no hay posibilidad de separar logos de Dios. Pero nos vamos a concentrar, sobre todo en el libro introductorio, en el logos. Entonces, los dos primeros, el géneto del verbo ginomai, van a significar, van a estar conjugados en aoristo, es decir, en algún punto del pasado, es un tiempo histórico del griego, y ahí se quedó. Obviamente la creación sigue, pero el acto creativo en cuanto tal está allá, en un pasado. Y tenemos el segundo gegonen, que viene también del verbo ginomai, que se encuentra en perfecto. Es un tiempo principal en la lengua griega, pero también alude a un evento cumplido del pasado. Y ya, sí. Hay muchas maneras de decir eso, pero obviamente se utiliza, bueno, la mente griega los utiliza en algún punto en específico. Nosotros también en español tenemos varias maneras de decir que algo sucedió y se quedó allá. Pero bueno, no es clase de español como para ponernos en estas disquisiciones ahora. Entonces, como hemos mencionado, el aoristo expresa acciones cumplidas, concebidas como ya terminadas, y entonces, junto con el perfecto, que también así hace, ¿qué es lo que implica? Implica la noción de la actividad divina de la creación. Estamos ante eso. El autor quiere casi que resumir la historia de la salvación en el giro de 18 versículos. De manera que así como, por ejemplo, hacen los otros autores que conectan, recuerden el otro evangelista que conecta a Jesucristo con Abraham, tratando como de entender que Jesucristo no es un punto de desconexión, sino todo lo contrario, que la historia va encaminada hacia ese punto de plenitud llamado Jesucristo. Pues nosotros también tenemos acá una idea maravillosa, que Jesucristo no aparece a los hombres solamente en la encarnación, sino que ya no vemos a Él creando. Él creó. Esto es una profesión de fe muy potente a la hora de la verdad, porque obviamente pues eso lo sabemos, eso no es un dato descontado para nosotros, pero alguien alguna vez y por primera vez tenía que haberlo dicho. Y de esa primera vez pues hemos seguido viviendo todos los que hemos venido después. Entonces tenemos acá la implicación de la noción de esa actividad divina de la creación como algo que ocurrió y algo a través de lo cual toda la existencia fue generada, o se produjo la existencia. Todo por medio de Él llegó a ser. Sin Él nada llegó a ser. O sea, Jesucristo, o mejor digámoslo así, el Logos es condición sine qua non, es decir, sin Él no podemos decir que haya creación. Esto eleva mucho. Yo creo que no vemos eso otra vez en los textos de Juan. O sea, cuando empezamos la parte narrativa y discursiva, eso no se vuelve a ver. Esta es una afirmación propia de este momento, muy elevada, es una cumbre. Es decir, el cuarto evangelio comienza con la fe, con afirmaciones de fe que son realmente potentes. Y como son afirmaciones de fe realmente potentes, pongámonos a pensar un poquito como en la situación que se nos está a nosotros proponiendo como lectores. Nosotros no empezamos simplemente recorriendo la vida de Jesús en Galilea o en Jerusalén, sino que recorremos con la fe la figura de Jesucristo. Ahora, en este caso, el libro introductorio, Logos del Padre, Logos de Dios. La creación, entonces, ¿cómo ha concluido? La creación ha concluido entrando en ese proceso histórico donde la existencia se prolonga en cada cosa que es. O sea, porque esa es como la prolongación de la creación. En cada cosa que es, la creación viene prolongada, la existencia. Llegar a ser. Es lo que se nos dice a nosotros en este texto bíblico. O sea, todos nosotros somos extensión de lo creado, prolongación de lo creado.
nuestra existencia se vuelve la prueba de eso que ocurrió en algún momento y obviamente del cual el himno del Evangelio del cuarto Evangelio está anunciando. Quiero que nos concentremos en la última palabra, que es diferente, conjugada en perfecto, porque aquí hay un problema de orden literario, de orden textual. Quiero hablar un poquito de eso como para tratar, es muy difícil hablar de esto sin el conocimiento de la lengua griega y de la crítica textual, pero eso no se ve sino cuando uno ya hace los posgrados y esas cosas. Entonces simplemente enuncio la problemática, como para un poquito ubicarnos en ella, porque este versículo ha sido fuente de muchas discusiones. Algunos, ustedes ven que después de gen, que lo señalo acá con el puntero del mouse, hay un punto. Entonces, como diciendo, todo por medio de él llegó a ser y sin él llegó a ser nada, punto. Y después dice de lo que existe o lo que existe. Y eso queda como raro, un punto en la mitad de dos cosas. Ahora, yo quiero hablarles que si no lo vieron en las clases de que yo no les enseñé griego a ustedes, ¿cierto que no? Bueno, porque no sé cómo les haya enseñado el profesor de la época, en griego los manuscritos no tenían ni coma ni puntos, era todo en mayúscula, no habían espacios, y los puntos, o lo que hacían las veces de las comas, eran partículas, conjunciones, o sea, palabras que servían para separar las expresiones. Imagínense qué problema. Yo pongo un ejemplo el más bobo de todos. Si yo les digo a ustedes no coman, ¿ustedes qué hacen? No comen, ¿cierto? Pero si yo pongo una coma en la mitad y les digo no coman, ¿qué les estoy diciendo? Ven el problema de un punto o de una coma, cambia el sentido. Entonces muchos exégetas se han embatido en tratar de comprender ese hokegonen, si es el final del verso 3 o es el inicio del verso 4. Claro, porque como nosotros posteriormente en el tiempo, estamos hablando del siglo XIII, después siglo XVI, se hace la división en capítulos y después posteriormente en versículos de la Biblia, ¿esa división es objetiva y clara o no lo es? ¿Es arbitraria o no lo es? ¿Es artificial o no lo es? Entonces puede que haya quedado mal dividido el texto. Entonces ese hokegonen quedó ahí. ¿Qué hacen los autores? Quitan los signos de puntuación y tratan de devolverse, por ejemplo, a los manuscritos antiguos. Ayer en clase de griego les decía a los muchachos, si puedo, hoy les muestro un manuscrito antiguo para que ustedes lo vean, para que vean lo que yo estoy diciendo. Hoy lo intentaré hacer con ustedes si el tiempo me da, para que simplemente contrasten de cómo se escribía en la antigüedad. Pues bien, había un punto, no había un punto. ¿Cómo interpretar esto? Ese es un problema de orden interpretativo. Como ustedes ven aquí atrás, yo lo estoy interpretando como parte del texto. Una parte del texto un poco deteriorada que traduzco como lo que existe. Y sin él, nada llegó a ser, o sin él llegó a ser nada de lo que existe. Como una forma de seguir trabajando o elaborando el mismo punto. Sin embargo, yo voy a hablar de lo que los autores también nos presentan para que ustedes también tengan esa exposición. Además porque la versificación, como hemos dicho, no parece la mejor, no parece clara. Y además porque cuando yo veo los primeros versículos, los primeros versos, la medida de la poesía parece que aquí viene rota. Porque miren que la frase es panta de audue geneto. Nosotros tenemos en arge, en jolobos, una frase pequeña, y así nos seguimos moviendo. Aquí tenemos panta de autue geneto, siempre una frase pequeña, que queda bien medida con un kai joris autue geneto udegen. O sea, que responde bien, pero cuando agrego el hokegonen, como que la medida se desbordó. Entonces, y además, por el sentido, parece ese hokegonen final, esto que tenemos acá, una cosa innecesaria, que agrega o que quita el sentido. Si la paso para el verso 4, le agrega un sentido. Si la dejo acá, simplemente está ahí. No. Sí, yo creo que ustedes tienen, podemos leer el texto en algunas de las Biblias de ustedes. Alguno que tenga la Biblia de Jerusalén, que lea por favor el texto,
para que lo veamos cómo aparece ahí y nos demos cuenta qué hacen. Leemos el verso 3 y el verso 4. De esa manera podemos saber dónde dejaron la partícula. Hay ediciones que omiten esas dos expresiones porque la ven innecesaria como un error y entonces simplemente la omiten. ¿Alguno que lea con la Biblia de Jerusalén, por favor? Verso 3 y verso 4. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo, y ahí sigue el 4. En ella era la vida, y la vida era la luz de los hombres. Sí, ahí la dejo en el verso 3, la Biblia de Jerusalén. ¿Quién tiene una edición diferente de la Biblia? Duvernay tiene una, ¿cómo es que se llama esa, perdón? La Nácar Columna, ok. Dale ahí. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ahí también ha separó, obviamente se quedó en el verso 3 como hago yo, y el verso 4 comenzó tú. ¿Qué Biblia tienes, hijo? Cuanto se hizo, ha sido hecho, no, cuanto ha sido hecho en él. Ah, o sea, ahí la junto al verso 4, la tuya es ¿qué edición, hijo? Dios habla hoy. No. No, déjame ver la portadita. No, pero nada más donde diga Biblia, no. La Biblia, letra grande, nada más dice la Biblia, letra grande. Esa es la de Paulina, es una de las ediciones paulinas, sí. Pero ven acá, que tenemos una edición que junta lo otro, de los muchachos que están en casa. Humberto me imagino que maneja Jerusalén. Los de San José, ¿qué editoriales manejan? Cristian David, ¿qué editorial maneja? O Diego León o Daniel. La Biblia de nuestro pueblo. Ah, lee por favor la Biblia de nuestro pueblo. Léeme el verso 3-4. Todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. Verso 4, en ella está la vida y la vida era la luz de los hombres. Sí, o sea que lo dejan el verso 3. Y no sé, Diego León y Daniel tienen alguna editorial diferente. Jerusalén, Padre. Ah, también Jerusalén. ¿Y Juan Pablo en la casa cuál tiene? La guadalupana. ¿Qué tal? Bien. La de Jerusalén, Padre. También la de Jerusalén. Bien. Miren, realmente tampoco nos vamos a quedar nosotros embatidos en este problema, porque la mayoría de ediciones resolvió. Pero ven que el problema de un traductor es resolver y dónde debería estar este pedazo. Obviamente hay unos ejercicios desde el punto de vista literario. Nosotros recogemos los manuscritos de mucho tiempo y empezamos a revisar. Hay manuscritos de mucha fidelidad, de mucha veracidad, y hay otros de menos. Y también lo comparamos con leccionarios que incluso son del siglo X y posteriormente. ¿A qué se ha llegado o qué se ha confirmado, digámoslo así? Digo lo siguiente, así ubicada la frase, como ustedes la tienen en pantalla, así ubicadita, ofrece, yo creo que un sentido hasta lo que aquí hemos poetizado. O sea, es que la naturaleza de cada cosa es un devenir, es un transcurrir, pero la existencia es solo una. ¿Y a qué se debe esa existencia? Si todo es un devenir, es un transcurrir, ¿a qué se debe esa existencia? Se debe concretamente al logos. El verbo gegonen, de hecho, se encuentra en perfecto, como les había dicho, que es una forma del pasado, no tan fuerte como el auristo, aunque algunos dicen que es más fuerte que el auristo, pero tampoco es una discusión que nos importa en este momento, y se emplea para hablar de una acción como el resultado continuado de otra acción precedente. O sea, el perfecto se utiliza para hablar de una acción que es resultado de otra acción precedente. Entonces yo digo en auristo, todo llegó a ser, y luego digo en perfecto de lo que existe. Es decir, lo que existe es el resultado de todo lo que llegó a ser. O sea, en este contexto concreto. Luego, entonces, aquí, por eso es que yo la dejo ahí, mi sentido, que podría diferir del sentido de la explicación que dan los autores o las ediciones de las Biblias. A propósito, quienes de ustedes tengan la Biblia de Jerusalén, porque una vez no sabe por qué el editor o el traductor tradujo como tradujo, la Biblia de Jerusalén publicó
una serie de pequeños libros por cada uno de los libros de la Biblia, donde el traductor que trabajó la obra ofrece un comentario, no muy obviamente profundo, pero también ofrece por qué tradujo como tradujo. En la biblioteca de acá ustedes podrán encontrar algunos, creo que yo he visto, porque no los he trabajado, el de la carta a los hebreos, he visto el de algunas cartas paulinas. Entonces es bueno, por ejemplo, que los que tienen Jerusalén, porque me imagino que seguirán trabajando con ese texto, pues al menos sepan el porqué. Y además que son libros que ubican muy bien la obra. Simplemente pues cierro el paréntesis de esto. Entonces, diciendo que el perfecto es un tiempo verbal que se utiliza pero apoyado en otro tiempo verbal como resultado del anterior, pues entonces aquí tendría sentido que luego del auristo, que para mí es un tiempo importante, viene después como resultado el perfecto. Claro, todo llegó a ser, nada sin él llegó a ser, y en consecuencia ¿de qué? De lo que existe. Lo que existe es esa prolongación de esa primera cosa que lo hizo ser. Esto parece como muy filosófico, pero este lenguaje nos pone, digámoslo así, con esa coordenada, con esa descripción, que parece muy abstracta, muy poco, digamos, material, muy poco que se pueda como tocar o hablar como hablamos de otras cosas. Esto no es un texto para encontrar enseñanzas moralizantes. De verdad, el grave problema que a veces nosotros pasamos con los textos bíblicos es que pretendemos que todo nos dé una enseñanza moralizante, es decir, un deber ser, y no necesariamente. También la Biblia habla de otras cosas. Uno siempre anda, por ejemplo, cuando hace lección divina, estas cosas, anda buscando el compromiso. ¿A qué me compromete esta palabra? Traten de sacar el compromiso de esta otra. ¿Cuál es el compromiso de esta? Todo por medio de él llegó a ser, nada de lo que existe llegó a ser por medio de... ¿Qué digo? ¿Que me tengo que poner a existir o qué? No da. No se le puede a veces pedir a un texto algo que no quiere dar el texto de por sí, porque aquí lo que hay es una afirmación de fe, es un punto de llegada. Aquí llegó el autor a decir que por el logos todo llegó a ser, y nada de lo que vemos, ni las plantas, ni ustedes, ni cualquier otro ser puede ser sin él. Es simplemente para llenar en nosotros un dato de la contemplación. Nosotros podremos afirmar lo mismo, o sea, hay que estar en un punto muy alto para poder decir que todo esto depende de él. Y no hay que moralizar o dar un comportamiento ético a partir de estas expresiones. Habrá otros textos, obviamente que sí, que nos ponen a nosotros en el reto de abstraer un compromiso. Bueno, y los autores que se van en contra de esto que yo estoy diciendo, pues muchos comentaristas contemporáneos, por ejemplo a Raymond Brown, como les he dicho, dejaban el Gegonen para el versículo 4, como hace la Biblia que tiene Juan Pablo Molina. Traduciendo entonces algo así como más o menos lo que hubo o lo que empezó a existir en él, vida era. O sea, en todas las cosas que existen, ahí había vida. Era él era la vida de todas esas cosas. Que no para nada es algo malo, porque es algo hasta bonito de decir. Claro, todas las cosas por él, gracias a Dios, existen, pero ahí está, o sea, yo en lo que me encuentro puedo ver, pero esto a veces podía dar como una sensación de falso panteísmo, decir que todo es el Señor. Pero el texto entonces propondrían ellos, más bien dice que en todo podemos hallar aquel por el cual esa cosa o todos nosotros fuimos hechos. A ver, Brown, por ejemplo, que es el autor con el que estamos dialogando, es de la opinión que, como yo he traducido acá, es la división que se encuentra a partir del siglo IV, porque esta cuestión de los puntos viene después del siglo IV y posteriores, después de Cristo. Entonces, él, confrontando los manuscritos, se encuentra que esta división es propia de esa época, o sea, que se comprendía ese Gegonen como parte del versículo posterior a partir del siglo IV en adelante. Pero entonces el ejercicio que yo he hecho es quitar el punto, como a veces quito las comas, porque vuelvo a decir que esto es un trabajo, obviamente, de un tipo de interpretación que se dio después en el tiempo. Luego, y es interesante por qué surgió esta separación.
Y Brown la explica, y me parece que es bueno que la escuchemos, porque aquí nos introducimos a un mundo con el que el Evangelio de Juan se encontró. ¿Cuál es este mundo? Poner el punto ahí era una manera de responder apologéticamente a los arrianos. Ustedes se acordarán de la herejía arriana. Exactamente, era una manera de responder a los arrianos. Obviamente los padres ortodoxos eran los que respondían a los arrianos, que dividiendo así el texto afirmaban que el Hijo había experimentado un cambio y que por ello no era igual al Padre. ¿Cuál es el cambio? El cambio es que Él comenzó a existir. Eso es un cambio no admisible. Entonces aquí decimos que el Hijo pues no puede ser divino. Entonces, para salvaguardar ese concepto de que no hay cambio en Él, entonces colocan el punto y obviamente Hogegone. Brown, además, para decir esto se apoya desde el punto de vista estilístico, porque cuando divide, como decía ahorita el texto, cuando divide, entonces él dice, se mantendría el paralelismo que él llama climático escalonado, porque al final del segundo verso aparecería Egéneto, que contrastaría con el inicio del verso 4, donde aparecería Hogegone. Entonces seguiríamos en el paralelismo escalonado. No sé si es claro lo que estoy diciendo. O sea, el para salvaguardar coge Hogegone y lo pasa al principio del verso 4. De esta manera se salvaguarda el paralelismo escalonado. Pero yo personalmente, aunque obviamente él es quien es y yo soy la mosca que cae en el vaso de leche, ¿yo qué digo? En poesía, los poetas no siempre mantienen el mismo ritmo de las cosas. Lo cambian. Si ustedes leen la poesía, yo siempre pongo este ejemplo porque me sirve, del nada te turbe. Todo ese estribillo que conocemos nosotros siempre es pentasilábico. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, bueno, y etcétera, etcétera. Pero cuando paso a las estrofas, cambia, dice, eleva el pensamiento, 7. Al cielo sube, otra vez 5. Por nada te acongoje, 7. Nada te turbe. O sea, la métrica está cambiada. Un poeta cambia las métricas. ¿Y por qué se cambian las métricas? Porque quizás quiere llamar la atención en especial. Cuando yo estoy acostumbrado a escuchar el estribillo de una canción en estos días, pero por varias semanas tengo el estribillo de una canción muy tonta que está sonando mucho, y cuando en esa misma canción cambian el ritmo o alguna cosa hacen, pues eso llama mismo la atención sobre eso que ha cambiado. Pues bien, yo creo en lo personal que eso está haciendo el poeta acá, llamar la atención sobre aquello que ha cambiado. De manera que nos demos cuenta de una realidad. Si yo simplemente digo, todo por medio de él llegó a ser, y sin él llegó a ser nada, y en el siguiente digo, en lo que existe había vida, yo simplemente sigo en el mismo ritmo. Pero cuando cambio y digo, todo por medio de él llegó a ser, y sin él llegó a ser nada de lo que existe, estoy dando una idea muy interesante. ¿Y cuál es la idea interesante que el poeta quiere decir? Que la existencia prolonga el logos, que el logos puede ser rastreado en la existencia y que lo que existe no está desconectado en ningún momento del logos como sentido. Entonces, en poesía no siempre se va a mantener, y en esta especialmente la gradatio, que creo yo voluntariamente fue interrumpida, como sucede en los primeros 2 versículos, porque ahí también la gradatio ya fue interrumpida. Si ustedes miran, hay una parte de la mitad de la que no sucede la gradatio, pues fue interrumpida, y no es necesario arreglar los versos para que esta clase de paralelismo funcione. Brown, en su obra, ya menciona en las primeras páginas, en el inicio, a otros que desde el principio han estado arreglando la obra de Juan por este tipo de cosas. Entonces arreglan, quitan, ponen, mueven aquí, mueven allá. Ya lo habíamos dicho a propósito de la introducción. Pero yo soy de creer que no hay que arreglar nada, porque sobre todo este texto
tiene, así como está, mucho sentido. Movámonos de aquí entonces, para que vamos dejando esta disquisición que es más bien de tipo textual y que a la hora de la verdad pues dice algo, pero tampoco va a cambiar nuestro modo de vivir. Entonces, la primera parte o la segunda temática de esta primera parte, digámoslo así, por tanto, se enfoca en la cuestión de la creación, y de ahí el título que yo he dado a esto. Desde el punto de vista teológico, y es lo que nos interesa sobre todo, porque es el efecto que genera una poesía con este contenido. Desde este punto de vista teológico, Juan se detiene en el primer momento creativo, es decir, cuando el creador se dispone a decir logos. Esto es lo que está queriendo decir. El creador va a decir logos. Y llama la atención el hecho de que esta poesía no emplea, por ejemplo, el concepto creación o los verbos crear, hacer, como se suelen usar en las traducciones del libro del Génesis al griego, sino que lo que se utilice sea el verbo ginoma, es decir, llegar a ser. Porque entonces así las cosas, la creación, ¿en qué consiste? Consiste en la posibilidad de llegar a ser gracias al logos. Entonces aquí no estamos diciendo Dios hizo, sino que por medio de lo que dice el logos, se llega a ser. Entonces, esta creación o esta poesía de la creación consiste en la posibilidad de ser gracias al logos, por el cual todo fue, y cómo es que decimos, y sigue siendo, y sin el cual nada puede ser. Entonces, nuestro foco de atención o el foco de atención se ilumina, se está dirigiendo de nuevo hacia el logos. De hecho, estamos hablando con pronombres demostrativos, autú, o sea, por causa de él, a través de él. El foco de atención, miren, yo no estoy diciendo logos, pero estoy hablando de logos. Brown dice, solo en el texto se nombra por 2 veces el logos, pero hay que contar también las referencias, porque los pronombres sustituyen, esa es la función de la categoría gramatical llamada pronombre. Para no decir tu feo nombre, utilizo el pronombre él o un tú. El pronombre está hablando de eso, sin necesidad de utilizar el nombre. Entonces, realmente la palabra logos no se ha utilizado 2 veces. En los primeros 2 versículos ya aparece el pronombre, o sea que ya van 3. Y aquí ya van otras 2 veces utilizado el pronombre. Me devuelvo para que lo vean, para que no digan pues que que está diciendo. Aquí ven ustedes el autú por medio de él y abajo lo vuelven a ver, autú. 5 veces se está utilizando el término logos, sin decir en todas ellas logos. Entonces, claro, el foco de la atención, la luz se enciende sobre este término, que se vuelve el eje alrededor del cual gravita toda esta poesía. Entonces, vuelvo a decir, de nuevo, aquí hay otro pedazo de la profesión de fe del evangelista. Así como nosotros no decimos, creó cielo y tierra, forma parte de nuestra profesión de fe, pues el evangelista está haciendo lo mismo, está haciendo su profesión de fe. Y esta es la segunda profesión de fe con base en la contemplación de los seres que llegaron a ser. Yo contemplo la creación y digo, todo llegó a ser por medio de él. Muy lindo. Primera profesión de fe, el Logos es Dios. Segundo momento de la profesión de fe, todo llegó a ser por medio del Logos. Ustedes imaginan que en vez de el credo que hacemos el día de hoy nosotros recitásemos este primer capítulo, como a este punto del partido o se habría desgastado por la costumbre o lo habríamos comprendido todavía más por el hecho de continuamente visitar el mismo texto. Y no solo eso, porque en lo que tienen ahí ustedes va mucho más allá de la misma narración incluso que encontramos en el Génesis 1, la cual de nuevo está evocada en este versículo 3 que hemos leído, porque cuando yo por ejemplo voy a la traducción griega de los 70, pues voy a encontrar también el verbo ginomai,
¿Dónde lo voy a encontrar? Ya les voy a explicar dónde lo encontramos. Si quieren, abran el libro del Génesis y viajemos de nuevo al libro del Génesis. Vamos a leer el verso 3. Alguno, por favor, que haga el ejercicio de lectura del Génesis 1:3. Dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Y la luz existió. Esa traducción, cuando pasó al griego, en hebreo se dice Vayehi. ¿Qué dice Dios? Dios dice sea y existió. Esa palabra que traduce el texto bíblico por existió, ¿cómo viene traducida en griego por los 70? Egeneto, el mismo verbo que nosotros tenemos aquí en el Evangelio de Juan. Basta que ustedes lo comprueben utilizando una Biblia de los 70, donde se traduzca el mismo verbo. Entonces, miren, el vocabulario es común. El verbo egeneto traduce el vayehi, el existió, que encontramos en ese versículo 3 del Génesis, cuando la luz era creada, y así sucesivamente. Cuando las otras cosas son creadas, recuerden, como dice el texto, y Dios dijo sea, y después como confirmación se dice y existió o y fue, que también es la manera en que se puede traducir en nuestra lengua española, pero en griego siempre se dice egeneto, sea egeneto. Entonces aquí hay una fuerte evocación, claro, porque ¿cuál es la Biblia que leen los autores del Nuevo Testamento? Leen los 70, es decir, la traducción griega, y citan ¿con cuál Biblia? Con la de los 70. Bueno, eso todavía forma parte de la hipótesis. Hay quienes dicen otra cosa que también a mí me suena interesante, pero no nos metemos en esa problemática. Si seguimos la lógica de que ellos tienen en su mano una traducción griega, pues el término todavía es más impactante, porque es el término egeneto, ginoman. Y entonces están evocando eso que sucede. ¿Qué dijo Dios? Sea y llegó a ser. ¿Cómo resume los 7 días del Génesis, los 6 días mejor del Génesis, el Evangelio de Juan? Con un versículo, el versículo 3, diciendo que todo a través del Logos llegó a ser. Y nada llegó a ser, nada existe de lo que no haya llegado a ser por medio de él. Entonces, aquello que fue invitado a ser fue, y es entonces que el decir de Dios hace que las cosas existan. Él, en último término, les da el ser a las cosas. ¿Y qué es el ser de las cosas? ¿Qué es lo que da Dios para que las cosas sean? Da el Logos. Ese es el ser que Dios da a las criaturas. Entonces, el cuarto evangelio redirige nuestra atención a este decir de Dios que permite el ser. La creación puede ser porque Dios dice que sea, dice su Logos. Eso es lo que hace que todo sea. Ustedes se acordarán que es así. Yo no he puesto a leer aquí cada versículo, pero eso sucede en el versículo 1, perdón, en el versículo 3 que acabamos de leer, en los versos del 5 al 9, en el verso 11, en el verso 13, en el verso 15 del Génesis. Que sea y fue, llegó a ser. O sea, es el decir de Dios lo que da el ser. Cuando Dios dice Logos, he ahí el ser de cada cosa. ¿Qué sería entonces en estos términos el pecado? Pretender ser otra cosa que no corresponde al propio ser. ¿Qué es la conversión cuando se habla de volver? Sí, es volver al ser que nos hace ser, perdón, que haga este tipo de lucubraciones, ¿no? Que utilice este tipo de lenguajes. Entonces, miren, el verbo egeneto, lo vuelvo a traer aquí en pantalla como para que nunca se nos vaya a olvidar. El verbo egeneto entonces va a traducir el vayehi, así como está escrito en hebreo, el vayehi que encontramos en Génesis 1:3, cuando la luz fue creada. Lo acabo de decir del 5 al 9, en el 11, en el 13, en el 15, etcétera, etcétera. Dios dice
en hebreo Yehi sea, las cosas Vayehi fueron, existieron. Ese es el juego de palabras. Y es ese Vayehi que el texto griego traduce como ginomai. Aquí simplemente estoy probando el uso del vocabulario en el ejercicio que hace la narración. Entonces, el cuarto evangelio, como acaba de decir, vuelve a enfocarse en esto, en el logos. El logos es aquello que Dios comunica cuando las cosas van a ser creadas. La semana pasada alguno de ustedes hizo una pregunta, y esto no tendrá que ver con aquel relato del Éxodo donde Dios se le presenta a Moisés y le dice lo que le dice. Esto no tendrá alguna relación con ese punto de la creación. Pues muchachos, sí, sin temor a la equivocación, sí, digámoslo así. Vayehi, y fue. Vamos a estudiar un poquito eso que sucede ahí. Pero antes de que lleguemos al Éxodo, creo que eras tú el que hacía esa relación. Hay otra relación también. La encontramos en el libro del Génesis, capítulo 12. Vamos al capítulo 12 todos. 12. Es decir, cuando Dios apela a Abraham a que abandone, a que lo deje todo. Vamos a leer ese texto, porque es muy interesante. A ver, muchos piensan que el mundo hebreo pues no es el mundo de las abstracciones, y seguramente no es el mundo de las abstracciones en la misma medida que el mundo griego, pero que abstrae también, que reflexiona. Leamos el capítulo 12, los primeros versículos del 1 al 4. Alguno, por favor, que haga el ejercicio de esa lectura, donde vamos a encontrar el verbo ser. Vamos a ver qué encontramos. Capítulo 12. ¿Alguno que lo lea, por favor? Yahvé dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Dejémoslo así, y sé tú una bendición. Otros textos traducen y serás una bendición. Dejo lo que me ha llevado a ser el hombre padre sin hijos, pero que adoptó a Lot como hijo. El hombre de 75 años que está a punto de heredar todo de su padre, hombre rico por lo demás, con una mujer. El Señor le pide: deja todo eso y serás bendición. Otra vez se evoca el verbo ser. Y de hecho, cuando se traduce en el griego, pues se utilizan los verbos que nosotros estamos trabajando acá. Entonces, miren, no es que este texto tenga directa relación con el texto que estamos estudiando, pero hay un punto nodal dentro de la narración bíblica, sobre todo por el hecho de que las cosas deben ser. 75 años de vida Abraham ha vivido de lo que ha tenido. Para ser, tiene que abandonarlo todo. ¿Y qué es lo que tiene que ser? Bendición. Ser bendición. Entonces es pasar de la vida por el poseer a través del camino del no poseer para poder ser. Y es un poco, aunque hago aquí el paréntesis, es un poco lo que se habla en la vida espiritual. ¿Por qué Jesucristo pide que dejes? O sea, pasamos de una vida del poseer a través de un camino de la desposesión, del no poseer, para poder ser. Eso es lo que hace Abraham en último término. ¿Cuál es la última posesión de Abraham? La última. La última es el regalo que Dios le hace, Isaac. ¿Y qué le pide a Abraham? Dios a Abraham en el capítulo 22, que se desposea para que sea. En el momento en que Abraham se desposee, puede ser padre de muchos y puede tener a Isaac. Es un intercambio maravilloso. Entonces, por ejemplo, en este capítulo 12, versículos del 1 al 4, pero yo me centro en este versículo 2, Abraham debe dejar de poseer, pasar por el camino de la desposesión para ser llamado por Dios
a la bendición, para que sea el bendición. Bueno, y las cosas no se detienen acá, porque más adelante, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, o sea, el libro posterior, nosotros tendemos a Moisés, que se encuentra con el fenómeno de la zarza que arde sin consumirse. Moisés apela a que Dios le diga, y si me preguntan los israelitas, ¿quién es el que me envía? ¿Yo qué debo de decir? Y entonces aparece un extraño juego de palabras que dice Ye Asher Ye, eso que ustedes ven aquí en pantalla. Ye Asher, perdón, Ye Asher Ye, que nuestras Biblias generalmente han traducido con aquello. Estoy hablando del versículo 13 del capítulo 3, si alguno no lo ubica, 3:13 del Éxodo, yo soy el que soy. Es el verbo hayá, el mismo verbo que vimos cuando Dios decía sea algo, y eso fue que el griego traduce con el verbo ginoma, el verbo llegar a ser. O sea, para presentarse, Dios no se presenta diciendo yo soy simplemente el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino eso que hemos traducido como yo soy el que soy, que si voy a traducirlo literalmente según los modos verbales, miren todas las posibles traducciones que esto tiene. Se puede traducir como yo seré el que seré, yo quiero ser el que quiero ser, yo estoy siendo el que estoy siendo. Miren todas las posibilidades. Luego también es difícil, como el término logos, traducir en el Éxodo una cosa que tiene tantas evocaciones y tantas implicaciones en el giro de solo 3 palabras. ¿Qué tiene que decir el pobre Moisés a la gente cuando le pregunten quién fue el que lo llamó? Lo metió en un dilema. Eye Asher Eye, ¿eso qué significa? Entonces Abraham simplemente dice el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y así resume la cosa. Para evitarse un problema, bueno, esto es una interpretación mía, para evitarse un problema complejo, Eye Asher Eye, yo soy el que soy, yo soy el que estoy siendo, yo soy el que seré, yo seré el que seré, yo quiero ser el que seré. Miren todas las gamas de posibilidades, entonces es una expresión que es mejor dejarla así, sin traducir. Entonces, el tema del ser fue observado por los primeros versículos de nuestro Evangelio. Un Evangelio también tocado por una mentalidad griega que ya había paseado por la Palestina del entonces. San Pablo ya nos cuenta de los estoicos, por ejemplo, dentro de sus viajes, Hechos de los Apóstoles y otros. Y el Evangelio de Juan es todavía posterior a Pablo. O sea, es un mundo que conoce la mentalidad semítica, pero también que ha bebido de las fuentes griegas. Y entonces el Evangelio nos replanteará a lo largo de la obra el tema del ser. Ya lo hicimos el ejercicio en la última clase, cuando viajábamos por Jesús, que decía yo soy el pan, yo soy, etcétera, etcétera. Entonces miren que el tema del ser está replanteado, no es un tema enemigo del Evangelio y no es exclusivo de la poesía, sino que viaja y se replantea por lo largo y ancho del Evangelio. Entonces, con este juego de palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo? Porque es que ya fuimos implicados nosotros, todo llegó a ser nosotros por medio de él. ¿Qué es lo que quiere decir para concluir como esto que estoy diciendo? Quiere decir que nosotros éramos, pero seguimos siendo gracias al Logos. O sea que nuestra creación se sustenta en él, que es el Logos. Que toda la existencia está sostenida por este decir de Dios. ¿No será esto lo que justifica que la espiritualidad hebrea, vean en el escucha Israel, el núcleo de su propia vida religiosa? Nosotros escuchamos, y que ahora entonces el Evangelio de Juan responde al escucha del Deuteronomio con el Logos, es decir, lo que dice Dios. ¿No es esto lo que justifica todo este giro de cosas? Y además, en este versículo, ¿qué se está diciendo? Aparte de que
toda la existencia está sostenida por este decir de Dios, debemos decir, implicándonos, nosotros somos, pues porque Él es. Y porque Él es, nosotros podemos ser. Concluyamos dialogando un poquito con Brown, porque Brown también nos ilumina. Cuando Brown explica este texto, apela a una maravillosa carta, la de los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 16 al 17. Brown, vayan buscando por favor el texto para que lo leamos. Aquí ustedes van a encontrar el texto en griego. Hay alguna serie de errores que ya estoy viendo acá en la transcripción del griego. Bueno, me perdonarán, me perdonarán los errores que estoy viendo. Los que sepan el griego pues lo podrán observar, los que no pues bendita ignorancia. Cuando Brown leyó el verso que nosotros estamos estudiando, recordó que todo lo creado está en íntima unión con el Logos. Claro, si todo llegó a ser por medio de Él, todo lo creado está vinculado, no está desconectado, pues todo no fue creado solamente a través de Él, sino también en Él, como si Él fuera el molde de la creación. Y esa misma idea es la que aparece en la reflexión de esta carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. ¿Alguno que lea, por favor, esos dos versículos? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él, para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene su consistencia. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, Colosenses o Juan? Ustedes ya pasaron por el estudio de lo paulino. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No, ¿por qué lo digo? La pregunta que estoy haciendo, que puede pronto dejarnos pensando, ¿será que digo esto? ¿Será que digo el otro? Mejor no me expongo, esto está siendo grabado, es mejor no exponerme, mejor me quedo en silencio. Lo digo por lo siguiente, porque muchos dudan de que la reflexión casi que metafísica, ontológica, subyazca o pueda explicar este poema que nosotros estamos intentando de describir o explicar. Pero cuando nosotros encontramos un texto anterior llamado Colosenses y escuchamos Hoti en auto ectispe, es decir, porque en él todo fue creado, todas las cosas tapanta, en tois uranois, en el cielo, caiepiges, y en la tierra, ta jorataka y ta orata, es decir, lo visible, lo invisible, eite trono, y los tronos, eite curiotetis, las dominaciones, eite arjai, los principados, eite exousiai, las potestades, las sustancias, las autoridades. Muchachos, ¿qué están diciendo? Todo fue creado por Él. Ahora, Colosenses habla de seres. Cuando decimos dominaciones, potestades, y ya eso es todo el plano de una angelología desarrollada. Las potestades se refieren a unos seres, las dominaciones se refieren a otros seres. Es decir, toda esta escala jerárquica que por mucho tiempo se vinculó al pensamiento judío y que también un poco llegó a nosotros. Ese pensamiento es muy abstracto, es muy de allá, es muy elaborado y es anterior al Evangelio de Juan. Y mire cómo concluye de bonito ese texto, diciendo, todo fue creado por Él y para Él. Tapanta, aquí ustedes lo ven, tapanta diautú, mire que es como el Evangelio de Juan, casi que las mismas palabras. Tapanta diautuca y esautón ectistai. Obviamente aquí no hay ginomai, pero se utiliza el verbo por el crear, ectistai. Todo fue creado por Él y en Él. Y Él es, ¿qué es Él? Él es anterior a todo, pero todas las cosas en Él se sostienen, se mantienen. O sea, todo tiene consistencia en Él. O sea, que el principio que nos unifica es el Logos.
donde dentro del Evangelio de Juan nosotros podemos encontrar una idea semejante de unificación. Con otras palabras, de otra manera, ¿dónde? Y más moralizante que metafísico como lo estamos discutiendo ahí. ¿En qué otro momento del Evangelio? Por fuera de esta poesía, obviamente. En los discursos de despedida, cuando Jesucristo dice, todos sean uno. Cuando de hecho propone que uno puede ser la habitación del Padre y del Hijo. Esos son momentos casi que metafísicos, ontológicos del ser. Entonces mire, Brown asocia un texto más antiguo de Juan a este momento. Mire cómo ha evolucionado la reflexión teológica de entonces. ¿Y qué permite esto? Esto permite una respuesta, porque en el tiempo habían corrientes incluso entre los cristianos, que pensaban que el creador de todo era como lo que nos exponen a nosotros las filosofías platónicas, como un demiurgo, que obviamente crea, ordena, pero después se repliega y nada tiene que ver con lo que ha hecho. En cambio, toda la creación, según esta visión cristiana de las cosas, lleva el logos de Dios, ese es como su sello, por lo cual uno puede leer a Dios en las criaturas. Todo conduce a Dios. La creación, y esta es la respuesta a un mundo filosófico que también hizo perdónenme la expresión, su evangelización en los cristianos, enseñándoles que la creación era mala, que el cuerpo no era tan bueno. Esto responde entonces a eso, porque la creación entonces no puede ser mala, porque todo fue hecho por Él. Y los gnósticos en el tiempo posterior llegaron a creer que la creación era mala, era enemiga. De hecho, que el iluminado, era aquel que era capaz de desprenderse de su realidad corpórea, carnal, y alcanzar la iluminación, que son terminologías que encontramos mucho en el cuarto evangelio. Antes de los gnósticos, este pensamiento ya se venía dando en medio de las mismas comunidades cristianas. Y entonces, de esta manera, el Evangelio responde a aquellos cristianos que pretenden, observando algunas corrientes filosóficas que hay en giro, que hay en el ambiente, responder que la creación no puede ser mala porque todo fue creado por Él. Y entonces, si todo fue creado por Él, Dios no es simplemente un demiurgo que organiza las cosas y después nada tiene que ver con ellas. ¿Y cómo sabemos eso? Por lo que continúa después en la poesía, que nos garantiza a nosotros que es verdad que Dios ha continuado protagonizando la creación. Observen el verso 4, en Él vida había, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en la oscuridad brilla, pero la oscuridad no la recibió. Juan Pablo, tú vas a hacer una pregunta. Es probable que si este texto de Colosenses anterior al de Juan, hay como algún testimonio o algún texto donde podríamos decir que se haya basado para escribirlo. Que por ejemplo el autor de Colosenses haya tenido, o Juan haya tenido Una obra para basarse. Es posible, hijo, todo entra en el campo de la hipótesis, pero ya parecía que era una confesión común entre los cristianos, decir que todo fue creado por Él. Porque, o sea, Colosenses lo acaba de decir, Juan lo está diciendo, ya parece que fuera un pensamiento que formaba parte del credo común de los cristianos. Y es bastante interesante, ¿no? Porque hasta San Mateo llegamos a Abraham. Pero entonces nos trasladamos. Porque, bueno, la idea de que Dios crea es una idea que ya viene de antes, eso no es un problema. La cuestión problemática era cuál es el papel del Hijo de Dios en todo esto. Todo por medio de Él llegó a ser. Dicho por Colosenses o dicho en este caso por el cuarto evangelio. Entonces, no es un demiurgo que organiza y se independiza y deja que las pobres criaturas se maten, sino que sigue implicándose en ella. Y aquí el verso 4, que entonces nos lleva a ver una serie de cosas bien interesantes. Cuando estábamos estudiando desde el punto de vista estilístico la poesía, decíamos que también aquí hay gradatio. Bueno, es inútil que yo me ponga otra vez a explicar cada cosa, pero sí sirve, ilumino las palabras que hacen paralelismo de gradatio. El primer verso termina con Zoe
y el segundo comienza diciendo Zoe. Y si queremos seguir, pues lo volvemos a hacer. Pasa ese segundo verso a la palabra tofos, luz, y el primer verso del siguiente versículo comienza diciendo tofos, la luz. Y si queremos seguir mirando el paralelismo de gradatio o escalonado, se sigue tescotía la oscuridad, y el siguiente verso comienza diciendo tescotía la oscuridad. Pero ya lo habíamos dicho, esto simplemente como para que entendamos que el poeta está uniendo la obra a través de un ejercicio común, y que tenemos que estar pendientes de cuando este orden lo rompa, porque ahí es donde él va a revelar alguna cosa en particular. Ya lo rompió entre el primer versículo y segundo, lo rompe en el verso tercero. Ahora estamos otra vez con una idea de unidad, y más tarde lo va a volver a romper. O sea, poéticamente está continuamente llamando la atención de cada lector, o sea, de cada uno de nosotros. Entonces, con este orden, ¿qué es lo que está pasando? Con este orden, la poesía permanece cohesionada. Cohesionada, obviamente, por un mismo patrón estilístico, y que, vuelvo a decir, se interrumpe para evidenciar un tema importante, para dirigir nuestra atención hacia algo particular. ¿Y cuál es la cosa sobre la cual siempre se está dirigiendo nuestra atención? El logos. En el versículo 1 y 2 se interrumpe el patrón de la gradatio para decirnos que Dios era, el logos era Dios. En el versículo 3 se interrumpió para decir que a través de él, con pronombres demostrativos, es decir, a través del logos todo fue creado. Y ahorita pues miraremos cómo también se vuelve a interrumpir para hablarnos del logos. Aquí estamos igualmente hablando del logos. ¿Qué se dice del logos? Vamos a entrar a mirar eso. Del logos se dice que era vida. O sea, una cosa es decir logos. Si quieren, traduzcan ustedes el logos por palabra o por verbo. ¿Cómo puede el logos ser sinónimo de vida? En ningún, bueno, yo no sé si ustedes todavía utilizarán eso, porque obviamente ya el computador nos ofrece las herramientas, pero cuando a mí me tocó escribir en máquina de escribir, pues eso no existía, la máquina de escribir. Tú no le dabas encima de la palabra y te aparecía el menú que decía sinónimos, sino que a ti te tocaba estar armado. En nuestras bibliotecas generalmente existía un diccionario y un libro de sinónimos y antónimos. No sé si los familiares de ustedes que hayan tenido que ver con el mundo de la educación, pues tengan eso. Pero por ejemplo en mi casa, mi papá, que fue profesor de español y de literatura, pues tenía mi casa abarrotada de estos diccionarios, enciclopedias y de sinónimos y de antónimos. De manera que yo cuando trabajase, escribiese, no me repitiera en los términos, sino que variase. Si yo voy a un diccionario de sinónimos, en este caso, yo nunca voy a encontrar que palabra o logo sea sinónimo de vida, y mucho menos que vida sea sinónimo de luz. En el Evangelio Jesucristo dice, yo soy la luz y yo soy la vida. O sea, Jesucristo, que es el logos, emparenta ambos conceptos, ambas realidades. Entonces miren que Juan está creando un vocabulario, obviamente desde el punto de vista de la fe, y completamente nuevo, y un vocabulario al que nosotros tendremos que habituarnos. Nosotros hemos hecho desde el principio un ejercicio de vocaciones, siempre es, con el texto nos vamos o al Evangelio para leerlo, o a los elementos que se encuentran en las tradiciones antiguas como el Primer Testamento o Antiguo Testamento, como lo llamen ustedes. Pues yo encuentro acá elementos evocadores de nuevo. ¿Por qué elementos evocadores? Primer elemento evocador, para mí, no voy a hablar de la vida por ahora, porque de la vida hablaré y abordaré en otros momentos. Porque la vida, obviamente, es el efecto de todo lo que llegó a ser. ¿Cómo se llama a todo lo que llegó a ser en el verso tercero? En el verso 4 se dice vida. ¿Por qué todo llegó a ser? Porque en él la vida existía, él era vida. Y esa vida es la luz de los hombres. Hay una definición maravillosa ahí en ese verso 4. En auto, zoe, como ustedes pueden ver acá, en él vida era, o con él había vida, kaiget zoe en topos ton antropon, es decir, y la vida era, y sigue siendo, la luz de los hombres.
Por tanto, no se refiere a la vida tuya, a la vida mía, sino al logos, a lo que contiene el logos. El logos contiene vida. Y eso que contiene es la luz de los hombres. Entonces, miren, yo los he traído acá a este punto porque yo vuelvo a encontrar un elemento evocador que ya lo hemos leído en el Génesis capítulo 1, versículo 3. En hebreo se dice, va Yomer, y dijo Elohim, Dios, Yehior, sea luz, va Yehi Or, y fue la luz. Juan parece parafraseando eso, porque mire, ahora estamos diciendo, hemos creado todo, todo llegó a ser, todo vive, porque Él es vida. Y ahora viene, digámoslo así, el efecto luminoso, la luz. Lo primero que fue y que sigue siendo, porque cuando Dios lo creó, la creó a esta criatura, pues todavía nosotros somos testigos de que la luz sigue existiendo. Juan en su evangelio identifica la luz con la vida que yace en el logos, puesto que el logos contiene vida o la vida, esta actúa como la luz en los hombres. Yo creo que habría que poner en contra de las reglas ortográficas vida en mayúscula, luz en mayúscula, porque nos referimos es a una persona en concreto. Entonces son como apelativos de esa persona, para que no confundamos o no caigamos en la ambigüedad de las vidas o de las luces. Y entonces una evocación yo puedo hacer en este punto, así como la luz en la creación no proviene del sol ni de las estrellas. En los textos de la creación, ¿en qué día se crearon el sol y las estrellas? ¿En qué, perdón? Por allá después, claro, yo también diría lo mismo. ¿En qué día? En el cuarto día. En el cuarto día Dios creó las luminarias, como dice el texto. Pero lo primero fue ser creado que fue la luz. O sea que la luz no proviene de los cuerpos celestes, sino que la luz ¿de quién proviene? De Dios. Y la luz obviamente designa el tiempo, ¿se acordarán? No, porque obviamente si hay luz decimos que hay día y cuando ya no hay luz decimos que hay noche, o sea que el tiempo ¿de quién depende? ¿De los cuerpos luminosos? No, depende de la luz, o sea que el tiempo, la luz dependen de Dios. Eso es lo que hace el texto del Génesis. Cuando uno estudia Génesis y después estudia de esto, todo se enriquece todavía más. Entonces miren, así como la luz no provenía de los cuerpos celestes, que vuelvo a repetir, fueron creados, ustedes lo encuentran en el Génesis entre los versos 14 y 19, si no estoy mal, esto de los cuerpos celestes que se crearon después, y el primer día la luz fue creada, no depende de los cuerpos celestes porque la luz fue primero que los cuerpos celestes, y con el Génesis, haciendo así, quiere sugerir que Dios, el Creador, es el Señor del tiempo, es el Señor de la historia, y ahora, en el Evangelio de Juan, la luz del cuarto evangelio de él proviene la vida, que era y es en el Logos, es decir, la vida depende del Logos, no depende de otras cosas, de factores al azar o fortuitos. La vida depende de Él, o sea, Él es la garantía de la vida, Él es el que vive. Y se entiende entonces cómo el cuarto evangelio nos presenta al que vive, al viviente, venciendo las muertes. Recuerden el texto del capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida, y vence la muerte del amigo Lázaro. Lázaro sal, vive, camina, y nos recuerda en los últimos momentos del texto cómo se cierra el evangelio diciéndonos que esto ha sido dicho para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, miren, el concepto de vida, cómo se traslada a todo. Pero como ya este término ya lo habíamos trabajado un poco antes y lo volveremos a trabajar, pues no lo trabajo acá. ¿Qué quiere decir el evangelista con esto? Que así como la luz en el Génesis no depende de los cuerpos luminosos, del sol, no estamos hablando de física ni de naturaleza, porque eso no es lo que pretende el texto del Génesis. Esa tontería de seguir queriendo ver como ciencia un texto que ni siquiera se propuso serlo,
Y la otra tontería mayor de los que quieren justificar que eso es científico, metiendo a la fuerza todo, no es el sentido de un relato como el del Génesis. No se propone eso, no lo quiere ni siquiera. Al Génesis no le importa, al Génesis lo que importa es que todo, la creación depende de Dios. Tanto es que antes que el sol y la luna creó la luz, depende de Dios. Por más que peleen los que quieran seguir peleando, por eso. Dale, te iba a decir Sebastián. A mí me llama mucho la atención esa parte del Génesis, lo de la luz, y es que de pronto cuando el autor estaba escribiendo el Génesis y pensó en todo esto, porque dice creó la luz, ¿cierto? Pero ya en Juan estamos viendo que la luz es el logos y el logos no es creado, sino que es engendrado. Entonces yo haría como la relación de pronto de que el autor del Génesis trató de mostrar que la luz es primero que todo, como usted está diciendo, que los astros, que no depende de los astros ni de nada físico, sino de Dios. Y que el autor de Juan organizó esto para referirse al logos, pero no es propiamente que acá el logos sea la luz. Que sea una criatura. Sí, lo que tú dices es completamente cierto. O sea, no, Juan no está calcando el Génesis. Como cuando nosotros chiquitos nos mandaban de la escuela a calcar un mapa. Y entonces uno se ponía con un, no sé si, bueno, yo estoy hablando de mi época, obviamente. Ustedes son hijos de generaciones ya con computadores. En mi época, entonces cogíamos el Atlas y nos vendían las hojas calcantes. Yo creo que eso sí les había tocado, no sé que no. Y cogíamos la hoja calcante, que por lo demás no era tan calcante, porque eso a veces se veía, a veces no se veía, entonces uno empezaba a hacer el trazo. No, ese no es el ejercicio del prólogo o del himno de introducción. El ejercicio es de evocar y provocar, que es lo que hace la poesía. Yo evoco algo, pero obviamente lo expreso de otra manera, o lo uso porque quiero darle a entender a quienes me están escuchando que eso que ya se dijo realmente tiene todavía una explicación más. Porque a lo del Génesis le faltaba en la comunidad joánica Jesucristo. Entonces, ¿cómo funcionó Jesucristo en ese ámbito de la creación? Y se viene a la respuesta. Obviamente es diferente, claro que es diferente y hay muchos tipos. De hecho, por ejemplo, hay semejanzas, pero obviamente saltan a la vista también las diferencias y las podemos decir. Yo creo que incluso, sí, de hecho aquí yo hacía las diferencias. Porque la luz es una criatura en el libro del Génesis, la primera criatura de todas. Pero en nuestro texto de Juan, la luz es el logos y el logos es Dios, Dios es luz. Esta es la interpretación que está haciendo el evangelista. Y bueno, voy a narrar una serie de contrastes que pueden ayudar incluso a completar esta intervención tuya todavía de mejor manera. Digamos esto. Digamos que en todo caso, la profesión de fe que hay o que subyace en el libro del Génesis es que el Señor Dios, o sea, lo que se quiere decir, que Dios es el Señor del principio y de la historia, o sea, de lo que comienza y de lo que se sigue en el Génesis. Pero que también eso pasa en Juan, pero no relegando, digamos, solo a Dios, sino que el Logos, Jesucristo, es también Señor de la creación y de lo que se sigue, es decir, la historia. Qué pena, me llamó mucho la atención es que también hace como un principio en el Génesis, como una idea, porque también dice palabra y pues, es muy raro. Es que aquí estamos, si se puede decir, yo todavía no he utilizado el término literario que podría estar sucediendo acá, porque no sé si me dé tiempo hoy de hacerlo, entonces no lo hago hoy, pero en la próxima clase, el lunes, yo diré el término de lo que está haciendo Juan con esta poesía, que es un ejercicio literario judío, pero lo diré después, para no introducir algo acá y dejarlo simplemente en suspenso. Puede servirnos a nosotros la palabra parafrasear, que es una manera de decir las mismas cosas, pero al mismo tiempo no decirlas iguales, sino dándole un contenido que todavía le falta a lo otro. Miren, en el prólogo se dice que la luz es la manifestación de la vida, porque se dice, y en ella
era la luz y sigue siendo la luz. Entonces la luz es aquello que se ve, es aquello que permite incluso ver. Sin luz nuestros ojos no funcionan. Nuestros ojos no es que vean. Por más que vean nuestros ojos, si no hay luz no ven. La luz permite ver, o sea, hace que el ojo como órgano pueda funcionar. Bueno, todo ese fenómeno físico que nos explicaban a nosotros en el bachillerato. Entonces, es como decir lo siguiente, la poesía de Juan está diciendo que la visibilidad de Dios hacia lo creado es el logos. O sea, lo que nosotros podemos ver es al logos, que al mismo tiempo es por medio del cual fuimos creados. Y esto es muy potente, porque el rasgo de Dios, ya lo decíamos alguna vez en este curso, en las Sagradas Escrituras, es que Él es el invisible, el que no se puede ver. Y todo el Evangelio de Juan va a estar moviéndose en la dinámica del ver. Decía yo en alguna clase que aquí está casi que todo, porque no todo el vocabulario griego por el ver. Entonces, el logo sería como la visibilidad hacia lo creado. En consecuencia, digo yo, lo más vital que puede atestiguar la creación, o sea, lo que tiene más vida y vida concentrada, es el logos que la ilumina. Lo más vivo es el logos. Estoy diciendo logos porque obviamente el texto todavía no dice Jesucristo, pero lo más vivo es el logos. Y el logos al mismo tiempo ilumina la creación. Entonces la función del logos es la de ser luz y la de hacer luz, allí especialmente donde se forman las tinieblas, que es lo que está narrando este verso 4, que la luz llegue a donde llega, a las tinieblas. Pero ¿qué pasa con las tinieblas? Las tinieblas pues no lo recibieron, no lo acogieron. Entonces, en efecto, mire que la luz siempre en nuestro imaginario cultural apela a la vida. De hecho, cuando queremos pintar algo bonito, casi siempre lo pintamos iluminado, pero cuando queremos pintar lo contrario, pues lo oscurecemos. Entonces la tiniebla representa casi siempre en nuestro imaginario cultural o lo malo, o lo mortífero, o lo negativo. Y bueno, esta poesía no se escapa de ese imaginario. Duvernay. Usted pronto haciendo la relación con eso de la luz y mi padre decía propiamente con mi nieto, pues con el que vive, se me venía a la mente que aunque pues se dice seguramente en el libro del Apocalipsis, que escribió el libro no es solamente Juan, sino otro, sin embargo, utiliza un vocabulario, sí. Un vocabulario muy parecido. Porque primero coloca a Jesús hablando, diciendo yo soy el viviente, el principio, lo va a decir ya propiamente también, y el fin. Y también muestra muchos signos de eso de la luz, porque va a hablar de los candelabros, del rostro de Jesús, del pelo de Jesús, blanco, incandescente. Me llama mucho la atención porque a pesar de que si eso no es propiamente, utiliza mucho ese vocabulario para la Sí, claro que sí. Perdóname, Higo, has hablado tú, ¿ya terminaste? ¿No sabes por qué? Qué pena que te haya interrumpido, porque he pasado, no había visto la plataforma y Humberto tiene la mano levantada y no sé desde qué minuto. Humberto, ¿quieres hablar? Y hablaste de Duvernay, hablas tú y ya digo yo, Humberto, qué pena, desde hace mucho rato tiene la mano levantada, me distraje. No, tranquilo. Dime, ¿quieres preguntar o decir algo? Sí, pero una duda que se me vino ahorita, ya que estamos hablando del tema de la luz, del tema de logos, de la vida que contiene, eso me hacía, digamos, venir a la mente la idea de ese pasaje de Nicodemos, en que Jesucristo le dice que hay que nacer otra vez, que hay que volver a nacer, el alumbramiento, ese dar la luz. Incluso yo estaba mirando por acá en griego, y acá, digamos, el nacer en griego, esa palabra se me perdió ahorita. Gerontes, creo que se dice. Ok. Más o menos. Yo no sé si de pronto, a raíz de toda esta explicación de la luz, si podemos, digamos, entender mejor ese pasaje de Nicodemo con Jesucristo. Claro.
Mira, tanto lo que dice Duvernay como lo que dices tú son lo que nosotros llamamos las evocaciones. O sea, uno, mientras va leyendo, uno no deja de hacer relaciones con otras cosas. Y es cierto, porque dentro del Evangelio, si se permite así decir, no es el término adecuado, hay una cierta mistagogía. Es decir, hay una utilización de los símbolos que son necesarios para explicar el acontecimiento Jesucristo. Y por eso lo que tú dices, Humberto, o por ejemplo Duvernay, que va mucho más allá del libro yéndose al Apocalipsis, no es algo desconectado con la realidad, por la simple razón, porque eso es parte de los imaginarios. Luz, oscuridad, tinieblas, etcétera, forman parte no solo de Juan, sino de las Sagradas Escrituras en sí. Recuerden el Salmo 26, ¿cómo imagina Dios? El poeta dice, el Señor es mi luz. ¿A qué se refería con eso exactamente? Es decir, el acontecimiento de luz sirve, o la realidad sirve para explicar, porque me da los elementos para hacerlo, para explicar en este caso a Dios. Lo que tú dices es cierto y se puede entender así. Y no solo es Humberto, sino otros textos bíblicos que son incluso más explícitos en cuanto al fenómeno de la luz. Claro, nosotros podemos ver lo del alumbramiento por aquello que se dice el nacimiento, y llegaremos a ese pasaje incluso, pero hay otros textos bíblicos dentro de Juan todavía más explícitos de esto mismo que estamos diciendo acá.